Hola estudiantes y bienvenidos a la unidad número 1 de Teoría y Práctica de la Traducción General. En esta primera clase, en este primer recorrido por la unidad, pretendemos tener un acercamiento íntimo a estos dos pilares fundamentales que no solamente constituyen el inicio de esta materia, sino que nos van a acompañar en todas las prácticas de traducción, no solamente como cursantes, sino también en la vida profesional. En cuanto a la traducción, en este primer recorrido nos vamos a centrar en la traducción del primer eje temático de la unidad, que es la traducción en arte. Y en cuanto a la traducción, no se trata de traducir por el mero hecho de traducir. Debemos tener en cuenta algunos aspectos de la redacción. En primer lugar, debemos aplicar nuestros conocimientos sobre competencia lingüística en cuanto a la sintaxis. eh, Muchas veces tratamos de calcar la sintaxis del inglés en el español y a veces en español no suena tan natural, tan fluido como desearíamos. ¿Por qué? Porque el inglés por lo general tiende a armar sus oraciones con el orden canónico de la oración, es decir, sujeto, verbo y predicado. Pero en español muchas veces los complementos los damos vuelta y en lugar de tener el sujeto al comienzo lo tenemos al final y en lugar de tener el predicado con sus complementos al final lo tenemos al inicio de la oración. A veces cuando el sujeto es redundante, en inglés se sigue poniendo el mismo sujeto, porque no puede haber oraciones sin sujeto en inglés, pero en español, por las reglas del español, el sujeto cuando se repite y cuando es reiterativo o cuando hay referencias que permiten determinar cuál es el sujeto, se elimina, se omite. Bueno, esas cuestiones son las que debemos atender para lograr una buena redacción en español. Y siempre tengan en cuenta al traducir de no traducir palabra por palabra, porque estaríamos en la misma situación que el inglés, sujeto, verbo y predicado. Tratemos de, en lugar de palabra por palabra, traducir las ideas de manera tal que me quede una redacción y un sentido adecuado en el texto meta. La oración del texto meta debe leerse de corrido, sin interrupciones, sin vacilaciones, con total naturalidad, con total fluidez. Pero, por otro lado, también debemos atender a la normativa, en nuestro caso, del español, para que los términos estén escritos eh, de, de buena, con las reglas correspondientes. Por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a trabajar en esta primera instancia con la traducción en arte, ¿qué pasa? Nos encontramos con nombres de escuelas o movimientos artísticos, nombres de artistas. Supongamos que estamos trabajando en la biografía de un autor. Ese autor vivió en tal lado, y supongamos que en el lugar hay accidentes geográficos. Ese accidente geográfico va en mayúscula, va en minúscula. ¿Qué pasa con los títulos de obras? Una pintura, una escultura, se traducen al español. ¿Qué pasa si es una obra de arte que no tiene traducción en español? ¿Cómo debe actuar el traductor ante ese problema? El nombre de la obra va en cursiva, va en redonda,
¿Qué pasa si aparece una pintura religiosa y en esa pintura aparece una orden religiosa? Va en mayúscula, va en minúscula, ¿qué pasa con los cargos? Bueno, hay un montón de cosas para pensar en torno a la normativa. ¿Qué pongo? Coma, pongo punto y coma, va paréntesis. Bueno, todas esas cuestiones son las que vamos a ir trabajando a lo largo de por lo menos estas primeras clases para poder atender a lo básico de la normativa y de la ortotipografía para ir ganando terreno en ir mejorando día a día nuestra escritura académica, porque la traducción meta no deja de ser una traducción académica, ¿sí? Porque estamos trabajando con textos académicos. Ahora bien, hablamos de la traducción en arte, pero el arte no está solo. En esta unidad vamos a estar trabajando también con otros campos especializados que podríamos decir de alguna manera se emparentan con el arte, se entrecruzan con el arte, que son la arquitectura, el diseño de interiores y la ingeniería civil. Quizás desde el punto de vista de la competencia léxica, terminológica, se asemejen uno con el otro. Por supuesto, además de algunos términos que se entrecruzan, hay otros que son propios de cada una de estas disciplinas o subdisciplinas, ¿no? Pero me quiero centrar un poquito también en las tipologías textuales que vamos a estar trabajando a medida que avancemos en esta unidad. Y vamos a ver que si bien la terminología puede ser similar en una disciplina que en otra, en una subdisciplina que en otra, no así los textos van a ser atendidos del mismo modo dependiendo de su tipología textual. Piensen, por ejemplo, que si estoy traduciendo un folleto de un museo sobre pinturas, sobre esculturas, voy a usar determinados aspectos lingüísticos, determinados registros, determinada densidad terminológica, que si estoy traduciendo el mismo texto para integrar un manual de secundario o bien una tesis de posgrado. ¿Sí? Las tipologías textuales son distintas, pero como son distintas y son rigurosamente diferentes, voy a atender los textos de distinta manera, desde el punto de vista terminológico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del registro, desde el punto de vista de la redacción, ¿sí? Así que eso también como traductores debemos tenerlo muy en cuenta a medida que nos entren a llegar los encargos de traducción, ¿sí? Prestar mucha atención a las características de mi destinatario, de mi lector meta. Es un profesional del arte, es es para estudiantes del secundario, es para visitantes de un museo, bueno, todas esas cuestiones vamos a ir trabajándolas, pero vayan tomándolas en cuenta ya desde el primer trabajo práctico que van a tener en la semana. Como en esta primera unidad vamos a trabajar solo con traducciones directas, debemos prestar mucha atención en la normativa en español.
Algunas cosas recién les mencionaba y estas que figuran en esta diapositiva van a ser las que vamos a estar abordando en este primer recorrido, que tiene que ver con el uso de mayúsculas y minúsculas, de cognados o falsos amigos, los false friends, los usos correctos e incorrectos del mismo y vicios lingüísticos. 4 temas, 4 aspectos de la normativa que muchas veces nos traen graves problemas, no solamente en este primer trabajo que van a hacer, sino a lo largo de todo el cursado e incluso hasta en la vida profesional, cuando desconocemos las reglas propias de nuestro idioma. ¿Y desde dónde lo vamos a abordar a estos 4 ejes normativos? Desde la guía de estilo. Recuerden que la guía de estilo está explicada en el documento introductorio de la materia y también lo mencioné y también mencioné su importancia en, en el video de bienvenida, de presentación de la materia. La guía de estilo la tienen ustedes en la semana introductoria, en la semana de inicio de clases, y es una guía de estilo que nos va a acompañar no solamente como cursantes, como les decía, sino a lo largo de toda la vida profesional. La guía de estilo está conformada por distintas reglas, distintos conceptos, distintos ejemplos que hemos tomado desde la RAE, la Real Academia Española, desde el espacio de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, y los ejemplos han sido tomados de estas fuentes, pero también de otros trabajos de traducción personales, de otros colegas, de compañeros de otras cortes, que tratan de ilustrar un poco más los conceptos a través de ejemplos tomados de casos reales, de encargos reales. Vamos a ir ahora a dar un breve recorrido por la guía de estilo para mostrarles cómo buscar los temas por el índice, así los pueden ubicar de manera directa y no están perdiendo tiempo en buscar algo que no saben realmente dónde encontrarlo. Así que vamos allá a la guía de estilo. Perfecto, estamos aquí frente a la guía de estilo. Básicamente lo que les quiero mostrar aquí es cómo están distribuidos los contenidos en la guía de estilo. Fíjense en el índice. Como bien pueden apreciar, los contenidos no están distribuidos alfabéticamente. Fíjense, tenemos la U al comienzo, uso, le sigue una C, cognados, tenemos una B corta, vicios, nuevamente la U, usos, una T de tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo están organizados? Los contenidos están organizados por nivel de dificultad, ubicándose los más sencillos, los más simples al inicio de la guía de estilo y luego van a ir creciendo el nivel de dificultad a medida que avancemos en la guía de estilo hacia el final, ¿no? Por lo tanto, cuando busquen algún contenido en particular que deban explorar, que deban incorporar a su competencia lingüística, que deban leer según lo que se les solicite en alguna determinada
semana del cursado, tengan en cuenta que no los deben buscar alfabéticamente, sino los deberán rastrear en el índice y ver en qué página ese contenido en particular se encuentra desarrollado, ¿no? Aquí entonces, ¿qué quiere decir? Que estos que debemos abordar en este primer encuentro, en esta primera semana, se encuentran al comienzo de la guía de estilo y eso significa que son los más sencillos. Y la respuesta es ambigua, sí y no. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que tenemos estas reglas incorporadas, aceitadas, aprehendidas con H, y nos damos cuenta que en trabajos entregados ya avanzada la cursada e incluso en instancias evaluativas se siguen observando usos incorrectos de mayúsculas, traducciones incorrectas de cognados, de falsos amigos, siguen apareciendo vicios lingüísticos, siguen apareciendo usos incorrectos de mismo. Entonces, cada vez que, digamos, lean o visualicen, analicen una regla de normativa, por favor, léanlas con cuidado, aceítenlas. Por eso siempre digo que es importante que impriman todos estos contenidos teóricos, porque es la única forma de tenerlo todo a mano, poderlo consultar de manera inmediata sin perder tiempo, hacer anotaciones, resaltar conceptos, resaltar ejemplos, incluso agregar nuevos ejemplos diferentes de los dados en la guía que puedan ilustrar mejor ese concepto, esa regla de normativa de ortotipografía, ¿sí? Y una guía que les va a servir no solo para la etapa de cursantes, sino a futuro como profesionales de la traducción. Incluso pueden aparecer nuevas reglas que no están contempladas en esta guía de estilo y las pueden agregar ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar en la página 3 con el primero de los contenidos que debemos abordar en esta semana, que es el uso de mayúsculas, minúsculas. Simplemente quiero mostrarles un pantallazo general de cómo está distribuida la información, el concepto, los ejemplos, para que después ustedes puedan trabajar solos y saber cómo explorar o entender cómo está distribuida la información dentro de cada apartado. Vamos entonces al uso de mayúsculas y minúsculas. Avanzamos aquí y fíjense, nos encontramos con una grilla que tiene 3 columnas. Recuerden que los conceptos, los ejemplos, algunos ejemplos han sido tomados de las definiciones que ofrece la Real Academia Española, la RAE y la Fundeu, la Fundación del Español, la Fundación del Español Urgente, y por supuesto de manera sencilla, porque lo sencillo y bueno, 2 veces bueno, dice el dicho, y entonces cuanto más sencillo, más fácil de apropiarnos de esa regla, ¿sí? Algunos ejemplos fueron tomados de estas fuentes, otros ejemplos tomados brindados por colegas, tomados de traducciones de exalumnos, así que son ejemplos tomados de situaciones, de textos reales.
¿Cómo está distribuida la información en esta grilla? En la primera columna aparecen los casos que nos podemos preguntar cuando nos planteamos, por ejemplo, los accidentes geográficos, los nombres de medicamentos, los nombres de asignaturas, los nombres de personajes de ficción, los nombres de, por ejemplo, de organizaciones, los nombres de batallas, de guerras, de imperios, los nombres de periodos históricos, prehistóricos. Bueno, ¿qué pasa con los títulos de obras? Por ejemplo, los nombres de libros, de películas. Van con mayúscula, van con minúscula, van en cursiva, van en redonda. Bueno, ahí están todos los casos. Y en la columna del medio, el tipo de letra, ahí vamos a ver si se escribe con mayúscula, si se escribe con minúscula, si se puede alternar mayúscula o minúscula y en qué casos. ¿Sí? Y en la tercera columna tenemos ejemplos que ilustran esas reglas en particular. Esto en cuanto al uso de mayúsculas, fíjense acá, lean para ver qué tipo de casos se incorporaron, pero les digo que es bastante completa esta grilla. Avanzamos al segundo de los temas en cuestión que tiene que ver con los cognados o falsos amigos. Bien, aquí tenemos, ¿qué son los cognados o los falsos amigos o como se llaman en inglés, false friends? Son aquellos términos en inglés que por su escritura transparente se asocian con términos que se escriben de igual modo en español o que por su similitud con el español creemos que es un término cuando en realidad es otro totalmente diferente. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos con un cognado. Por supuesto, tanto en lo que vimos recién de normativa respecto del uso de mayúsculas o minúsculas. Con ahora los cognados tenemos ejemplos, tenemos muchos ejemplos, pero a la vez suelen aparecer en el camino otros a los que debemos prestarle mucha atención al traducir, ¿no? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, el caso de actual, el término inglés. Fíjense, por su similitud con el español, la tendencia es traducirlo como actual, lo que es incorrecto, porque en realidad actual en español se traduce como real, verdadero, lo mismo que el adverbio actually no es actualmente, a pesar de su similitud como tal en español, sino la traducción correcta de actually es en realidad. Otro ejemplo, vayan más adelante. Fíjense, casi al final, college. ¿Cuál es la similitud con el español? Traducirlo por colegio. Colegio es el equivalente incorrecto. En realidad, college, la traducción correcta para college es universidad. Y lo que es peor aún, condition, que si bien en algunos contextos se puede traducir como condición, por ejemplo, human condition, condición humana, temperature and pressure conditions, condiciones de presión y temperatura, pero fíjense en español que tenemos otras
acepciones, otros equivalentes para el término condition. Por ejemplo, en medicina, cuando hablamos de enfermedades, condition se traduce por afección. Y en medicina también, cuando hablamos de salud, por ejemplo, health condition, se va a hablar de estado de salud. También estado, cuando hablamos de objetos en general, por ejemplo, engine condition, el estado del motor. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los false friends. No cualquier palabra que sea transparente se considera false friend, porque por ejemplo, telephone tiene semejanza con el español, pero es teléfono, no tiene otro equivalente. Pero ante la menor duda de algún término, si es o no cognado y no aparece en este listado, lo primero que debo hacer para no caer en una distorsión de sentido, ante la menor duda, buscarlo en un diccionario, ¿sí? En un diccionario bilingüe como el Word Reference, etc. ¿no? Bien, en línea me refiero. Otra cosa que siempre aclaro, la RAE y la Fundeu, en realidad, dentro de la RAE, el DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas, y la Fundeu son las únicas que nos pueden brindar reglas gramaticales. No lo busquen como RAE, ¿sí? El diccionario de la RAE, porque ahí aparecen conceptos, definiciones, pero no reglas gramaticales. Entonces, mucho cuidado cuando entran en duda con algún término que aquí no aparece y quieren consultar si se escribe con mayúscula o minúscula, si es realmente un false friend o no. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Si es una regla de normativa, en la Fundeu o en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Si es un concepto, una definición, en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. Tengan en cuenta siempre esas fuentes de búsqueda, ¿no? Y no mezclen los tantos y querer buscar una regla de normativa en el diccionario de la RAE, de la Real Academia. ¿Sí? Cuidado con eso. Bien, el tercero de los, fíjense la lista de false friends que tenemos, que es bastante amplia. Con respecto a los vicios lingüísticos, ¿qué quiero decir con esto? Uno de los vicios lingüísticos más recurrentes es el uso de adverbios terminados en mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inglés hace uso y abuso, y para ellos está bien, de los adverbios terminados en li, en ly. Tendencia del traductor a repetir constantemente esos adverbios terminados en ly como adverbios terminados en mente en español. ¿No los puedo usar en español? Sí. ¿En qué condiciones o bajo qué condiciones? Solamente una sola vez. Si yo lo usé en un párrafo, debe pasar varias páginas para volverlo a usar. ¿Sí? Pero en un texto de 300, 400 palabras, como van a trabajar ustedes, ¿sí? O de 500 palabras, más adelante en otras prácticas de traducción, bueno, no lo usé una sola vez y ya basta para todo el texto. ¿Sí? Así que mucho cuidado con el balance que hacen del uso de los adverbios terminados en mente. Traten de usar, por ejemplo, una expansión del adverbio, por ejemplo, generally, usen en general y no generalmente, gradually, usen de manera gradual y no gradualmente. Totally pueden usar en su mayoría, en su totalidad y no totalmente. Traten de buscar, de dar esa vuelta de
tuerca y buscarle la naturalidad a este tipo de adverbios. Otro caso de vicios lingüísticos que suele aparecer y mucho en las traducciones es de acuerdo a o en relación a o respecto a, que son los que más abundan en los textos. Si bien en los medios, si bien hay colegas que dicen de acuerdo a, en relación a, respecto a, es incorrecto. Lo correcto en realidad es de acuerdo con, en relación con, o bien con relación a. En lugar de respecto a, es respecto de, y con respecto a. Bueno, acá tienen muchísimos otros casos para explorar por sí solos, pero simplemente, como les digo, quiero tomar algunos casos más problemáticos que se suelen repetir traducción tras traducción. Este que suele aparecer, este latinismo que suele aparecer en citas bibliográficas, incluso en los textos, sobre todo en los textos de investigación, ¿sí? En el texto original, et al aparece en cursiva, en español va a aparecer en redonda, no en cursiva, ¿sí? Y también lo pueden traducir como y otros, y colaboradores, y equipo investigativo, que también es de uso frecuente y en los diferentes tipos de textos. Otro vicio lingüístico también que quiero aclarar es el uso del pronombre demostrativo neutro. Fíjense, muchas veces este this que tenemos aquí lo sabemos traducir como esto. Y esto no tiene ni género ni número, entonces no sabemos a qué se está refiriendo, si se está refiriendo a la oración anterior, si se está refiriendo al título, si se está refiriendo al párrafo anterior. Entonces, mucho cuidado con usar esto cuando en realidad lo correcto es reemplazar ese this en el español por un relativo, un pronombre relativo. Por ejemplo, lo que, lo cual, por ejemplo, o un sintagma o frase apropiado. En el ejemplo, lo cual lo imposibilitó de jugar, o agregar, como dije, una frase apropiada, explicativa. Este episodio ingrato lo imposibilitó de jugar, frases que puedo deducir a partir del contexto. Y finalmente tenemos o llegamos, ojo, si bien la RAE acepta en español el uso del esto, pero cuidado, no todo lo que todo lo que aparece en la RAE o lo que aparece en el DPD, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, debe ser la panacea. Como traductores también debemos juzgar lo que leemos, si realmente en español se aprecia, se puede usar o desdibuja lo que quiero expresar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado que no todo lo que aparece es oro. Como dicen en inglés, not all that glitters is gold. Entonces, mucho cuidado con esto, con el esto, ¿sí? Lo cual, este episodio ingrato, y como este ejemplo que aparece en la RAE, aparece en el Diccionario Panhispánico de Dudas, hay muchísimos otros que iremos viendo a lo largo
de nuestro recorrido por la materia, donde el traductor debe decidir si realmente usar lo que proponen estas fuentes académicas u optar por otras que le dé mayor fluidez, mayor naturalidad al texto que estoy traduciendo para mi cliente. Bueno, y aquí tienen los usos correctos e incorrectos del mismo. Cuando se usa de manera, o cuando ese mismo se usa de manera correcta, cuando se usa como adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo día, la misma semana, tanto en singular como en plural, ¿no? Las mismas mujeres, los mismos productos. Y cuando significa o cuando implica algo idéntico. Este libro es el mismo que leímos el año pasado. Esa señora es la misma que nos atendió en el banco. Y los usos incorrectos cuando se los usa como referentes. Fíjense estos ejemplos. Fue registrado el coche y los ocupantes del mismo, ¿sí? Refiere a coche, implica una referencia anafórica, es incorrecto, fueron interrogados por el policía, cuando lo correcto es reemplazar ese mismo por un demostrativo, un posesivo en función de pronombre que tiene que actúa como referente de lo que se ha dicho antes, ¿no? El coche y sus ocupantes. El otro ejemplo, esta nueva población, la viabilidad de la misma. No, lo correcto es esta nueva población con el fin de averiguar su viabilidad. ¿Bien? Entonces, lean con atención todos estos casos, profundicen, apropiense, acéptenlos y con todo esto en, en sus mochilas, en sus competencias lingüísticas, pongan a funcionar los engranajes para que sus traducciones, por lo menos en el sentido de lo normativo, brillen, ¿sí? Descollen. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto cómo están distribuidos los contenidos en el índice de la guía de estilo, para que los puedan explorar cuando aparezcan, para poderlos explorar e incorporarlos, apropiarse de ellos. Y también en líneas generales vimos cómo está organizada la información, los ejemplos en los contenidos que por supuesto nos tocan de cerca esta semana, para que después ustedes puedan recorrerlos de manera individual, volver sobre ellos y, y más adelante poder ver cómo se distribuye la información en otros de los contenidos que vayan apareciendo con el tiempo. Ahora bien, vamos a trabajar en esta primera parte del cursado en el campo de traducción con traducciones directas. Por lo tanto, los diccionarios que vamos a utilizar para consultas generales son estos que aparecen aquí en esta diapositiva, que seguramente los conocen o también pueden haberlo usado en alguna oportunidad. Simplemente decirles que estos tres diccionarios son, vuelvo a decir, para búsquedas generales. Cuando tenemos que buscar contenidos específicos
dentro de un campo especializado específico, vayan directamente a los diccionarios especializados, a los glosarios terminológicos especializados, a sitios académicos que traten sobre ese campo especializado en particular. Y cuando hablo de sitios académicos, hablo de sitios académicos que sean confiables. Es decir, que al abrirlos aparezca la fecha de la publicación, quién lo publicó, el nombre de la persona, el nombre de la institución, el nombre de la ONG que lo publicó y al pie del contenido las referencias bibliográficas desde donde se obtuvo esa información, porque eso les da cierta credibilidad a lo que ustedes están investigando o a lo que están explorando. Le da cierto rigor académico. Pero cuando el término no aparece en algún glosario diccionario, les dificulta encontrarlo en algún sitio web, bueno, como segunda instancia, investiguen qué pasa en estos diccionarios de uso cotidiano. ¿Y por qué les digo en segunda instancia? Porque tanto WordReference, Lingüe como ProZ se alimentan de participaciones de distintos colegas o no que ingresan y dan su parecer o su testimonio o su creencia respecto de alguna frase, respecto de algún término en particular, etcétera, pero debemos dudar. No sabemos si son ese equivalente del término que encontramos en cualquiera de estos tres diccionarios en línea, realmente se corresponde de igual a igual con el contexto, con el campo especializado donde estemos trabajando. Debemos siempre dudar el equivalente de un término especializado en estos diccionarios en línea. Entonces, mucho cuidado con la fuente. Siempre dejar estos tres para el último cuando ya tengan agotadas todas las vías de búsqueda. Y ahora vamos a entrar. Ustedes tienen en esta semana un material de lectura sobre las características, sobre los enlaces, qué tipo de información me puede brindar cada uno de ellos para que tengan un acercamiento a estos motores de búsqueda desde lo teórico, ¿no? Así que les voy a mostrar cada uno de ellos. Bien, yo ya los tengo aquí. Vamos a ir al Word Reference, que es este. Por supuesto, vuelvo a decir, no voy a entrar en las características, las ventajas y desventajas de cada uno, porque vuelvo a decir, lo tienen ustedes como material de lectura de la semana, que es un documento de lectura breve y rápido, simplemente para que tengan una noción y vean en qué casos lo puedo usar, como recién les comentaba, y en qué casos debo dudar la procedencia del equivalente que encuentro en estos diccionarios en línea. Vuelvo a decir, todo el mundo entra, ¿sí? Fíjense cómo aparece acá Language Forums, ¿sí? Yo hago clic aquí y me logueo como participante, tengo un usuario, tengo una clave, ingreso, veo que alguien preguntó algo, bueno, y pongo mi definición o pongo mi equivalente de ese término, pero no sé si la persona que participó es traductor, es colega o es el panadero o que sabe inglés o mi primo que obtuvo el First Certificate. Entonces, mucho cuidado con los equivalentes porque cuando trabajamos con textos muy especializados hay que dudar la procedencia
de los equivalentes que están aquí publicados en cualquiera de los 3 diccionarios. Bien, tenemos acá, si hacemos clic en ese menú desplegable, aparecen las combinaciones de idiomas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con esta, English-Spanish, si es una traducción directa, o Spanish-English, si es una traducción inversa. Vamos a poner acá, vamos a poner el mismo término en todos, vamos a aparecer acá el término condition y vamos a ver acá cuál es el equivalente que se corresponde con este término. Tenemos, fíjense, como les decía recién, state, que se lo va a traducir como condición. Ya aquí es incorrecta la traducción. Se lo traduce directamente como estado. Condición, fíjense aquí, en este otro caso, ¿no? Acá también tenemos como estado, cuando hablamos en medicine con relación a health, a salud. Bueno, acá pueden ir chequeando si son convincentes o no los equivalentes que aparecen. Vamos a ver ahora otro de los diccionarios que aparecían, que es el lingüe.es, que no mide equivalentes por palabra, sino me tira distintas oraciones donde ese término que yo estoy tratando de buscar aparece, ¿sí? Oraciones y no palabras. Vamos a ver, vamos al lingüe entonces ahora. Bueno, vamos entonces ahora al lingüe. El lingüe, como ustedes pueden ver aquí el dominio lingüe.es, es un sitio alojado, una plataforma alojada en España, lo sabemos por el dominio. También, al igual que el Word Reference, podemos seleccionar aquí del menú desplegable la combinación idiomática, el par de idiomas con el que queremos trabajar. Nosotros vamos a elegir inglés y español. Y fíjense lo curioso que aquí aparece. Traducir texto, traducir documentos. ¿Qué es lo que les decía yo recién? Se introducen textos, se introducen traducciones y lo llamativo aquí es que trabaja bajo DeepL, que es un motor automático. Por lo tanto, debemos dudar, yo diría, el 100% de la rigidez académica, de la credibilidad de la traducción meta, ¿sí? Ya sea del término, o sea de una oración, o sea de un texto determinado, de un párrafo, de lo que sea, ¿no? Así que mucho cuidado con tomar como válido un equivalente a veces del lingüe, sobre todo si son textos académicos con alta densidad terminológica y con terminología muy específica del campo donde estemos trabajando, ¿no? Vamos a poner el término. No tengo una oración precisa para condition, pero voy a poner condition. Aquí, fíjense, tenemos el término condition con un montón de equivalentes posibles. Ahora bien, nos tira ejemplos, pero a diferencia de lo que veíamos en el Word Reference, no me dice si ese ejemplo es para el equivalente de condition, que implica health, o requirement, o illness, que bien lo hacía Word Reference. Si vamos más abajo en este sitio, vamos a ver que tenemos oraciones, ¿sí? Algunas más cortas, otras más largas, que seguramente alguien metió al traductor DeepL sobre el que actúa este sitio
de búsqueda terminológica online y metió la oración en inglés o el párrafo en inglés y el DeepL le arrojó esta traducción. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con tomar como riguroso los equivalentes que da, tanto de términos como de oraciones. ¿Sí? Fíjense, acá habla de, tenemos el caso del primer ejemplo, inflammatory condition, que el equivalente lo tradujo como estado inflamatorio. Cuando dijimos que en relación con enfermedades hablábamos de afección inflamatoria. Estamos incluso hablando de una epicondilitis, que es una afección, no un estado. Entonces, mucho cuidado con tomar estas traducciones. ¿Mm? Bueno, y finalmente llegamos a ProZ, algunos lo llaman PROS, otros ProZ, bueno, por eso van a encontrar distintos nombres, pero refieren al mismo sitio, ¿no? Vamos a entrar aquí y en la solapa vamos a ir directamente a terminología, buscar términos. Y aquí nos va a aparecer los idiomas que nosotros vamos a seleccionar, la combinación idiomática. Con solo poner o tipear las primeras 2 o 3 letras del idioma, automáticamente por defecto se completa solito. Yo voy a poner acá inglés, fíjense, doy enter y español, para mostrarles el mismo término en los 3 diccionarios en línea o sitios de búsqueda terminológica en línea. Aquí donde dice Enter Term o Phrase, voy a poner Condition. Dice Enter Term or Phrase porque también puedo copiar una frase, ¿sí? Por ejemplo, una frase idiomática para ver qué traducciones me arroja el sitio, ¿sí? En ese sentido, funciona del mismo modo que Lingüe, pero en cuanto a la parte, a la calidad académica, es mucho más confiable, si se quiere, que Lingüe. ¿Por qué? Porque aquí hay un board de control, un equipo de control que acepta o rechaza en el caso de que sean términos aceptables y rechaza en el caso de que lo ingresado, la información ingresada no concuerda con la consulta de un colega o de un usuario o no concuerda con el, el el uso de tal término o cual término en ese contexto. Bueno, hay cierta regulación por un equipo que está detrás del sitio. Lo mismo pasa con Word Reference, pero no pasa con Lingüe. De ahí que de los 3 es el que hay que tomar con pinzas y con mucho más cuidado. Fíjense lo que pareció recién con el caso de condition, que se tradujo como estado en lugar de afección, que era el equivalente más adecuado. Bueno, acá vamos a volver a poner inglés, español. Bueno, y acá donde dice Enter Term of Phrase, vamos a volver a poner Condition. Y fíjense lo completo que es este diccionario en línea. Aquí me va a aparecer el equivalente apropiado según el campo temático, el campo especializado al que puede corresponder o donde puede aparecer el término. Fíjense, condition, si se refiere a social sciences, politics, se va a traducir como estado. Si
ese término aparece en textos de technology o engineering o IT, information technology, se lo va a traducir como condición. Más abajo tenemos, si el término aparece en un texto médico, se lo va a traducir como afección o como enfermedad. Si aparece en un texto de financiero o de economía, condition se lo va a traducir como estado. ¿Sí? Se van dando cuenta, acá más abajo tenemos otra categoría de las ciencias médicas, la nutrición. Condition también se lo va a traducir como affection. Entonces, fíjense lo completo que es, que me da un montón de campos, ¿sí? En la combinación que yo le pedí del inglés al español, y cómo se traduce ese término según ese campo donde lo podemos encontrar, donde puede aparecer. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión al explorar estos 3 diccionarios en línea? Bueno, de acuerdo entonces con mi finalidad de búsqueda, si estoy buscando términos aislados o bien si estoy buscando el equivalente de estructuras oracionales, es decir, si estoy tratando con oraciones, o bien estoy tratando con términos polisémicos, como veíamos en proseta, es decir, un mismo término que va a tomar significados diferentes de acuerdo con el campo especializado en que aparezca, ¿no? Eso es un término polisémico. Entonces, dependiendo del caso, usaré uno u otro diccionario, dependiendo del caso, por supuesto, y dependiendo de mi aceptación del término o no. Vuelvo a decir, estos diccionarios son de mucha ayuda cuando, como les decía, no contamos con diccionarios especializados. De lo contrario, los diccionarios o glosarios terminológicos apropiados para cada campo o área temática especializados donde estemos trabajando son los que nos van a brindar los equivalentes más acertados. Y sobre todo, cuando hablamos de textos mucho más complejos o que tienen una alta densidad terminológica, utilizaremos siempre o intentaremos de usar siempre los diccionarios o glosarios especializados, como por ejemplo el de Alicia Lewin, que es una escritora, investigadora de todo lo que tiene que ver con arte específicamente, y nos brinda un diccionario muy completo que yo se los he compartido en la plataforma, ¿sí? Para que puedan comenzar a usar los equivalentes de ese diccionario especializado y dejen como última instancia estos 3 diccionarios en línea que acabo de describirles. Les voy a mostrar cuál es el diccionario de Alicia Lewin. Este es el diccionario de Alicia Lewin, es un diccionario bilingüe de términos de arte, y de inglés-español, español-inglés, que pueden consultar cuando aparezcan términos desconocidos, siempre y cuando se trate de este campo especializado, ¿no? Después les brindaré otros diccionarios para los otros campos que integran esta primera unidad, pero para arte, Alicia Lewin es un golazo para que los puedan usar. Y también tienen compartidos en la plataforma 2 diccionarios. Uno de toponimia, porque muchas veces traducimos erróneamente los nombres de países, incluso sus idiomas, y otro que es una grilla terminológica de la Fundeu,
donde van a encontrar ustedes cómo se traduce correctamente cada gentilicio de los diferentes países del planeta. Ambos, el de toponimia y este de gentilicios, son uno de los más completos con los que me he encontrado en el mercado de la traducción. Así que se los quería compartir también y se los voy a mostrar. Bien, este es el diccionario toponímico, fíjense que es del 2017. Es bastante reciente, pero tal vez en versiones más actualizadas aparezcan otros países que no se contemplaron aquí. Pero de todas maneras es bastante completo. Acá aparece la fuente, que es lo que les decía yo recién, la fecha de publicación. Todo eso es muy importante para registrar la rigurosidad o la validez de la procedencia. Lo que les quiero mostrar. Fíjense cómo están distribuidos. Tienen aquí al comienzo, este es un diccionario multilingüe, por eso aparece en distintas lenguas los equivalentes. Pero siempre tenemos al comienzo el país en inglés, Afganistán en este caso, tenemos el nombre oficial, que a veces es importante porque hay textos donde aparece el nombre oficial en lugar del nombre genérico con el que todo el mundo los conoce. Y después tenemos las distintas lenguas. ¿Sí? Tenemos inglés, francés, español, que es la que a nosotros nos interesa, ruso, chino y árabe. Fíjense, acá está la grafía para este país en nuestro idioma. Afganistán. Bien. Y también aparece el artículo, ¿sí? En este caso, Afganistán, si se quiere, mencionar el artículo, o bien tienen la otra opción, la República Islámica de Afganistán, que lo van a encontrar en la columna de la derecha, inmediatamente al lado del equivalente en español, del equivalente genérico en español. Bien, y vamos a nuestro país, porque muchas veces, vamos a esperar un ratito que avanzo y buscamos, acá está, me lo pasé. Bien. Bien, Argentina. ¿Sí? Este es el nombre en inglés, Argentina. Tenemos aquí el nombre oficial en español, Argentina, pero fíjense, tenemos Argentina aquí, pero si yo voy a usar República Argentina, en inglés, ojo, porque no es Argentinian Republic, como lo he visto erróneamente escrito en muchos artículos, sino es Argentine, con E, Argentine Republic. Bueno, y acá tenemos, por supuesto, la Argentina, la República Argentina. Y así con muchísimos otros países. Por ejemplo, veamos otro. Tenemos aquí, tenemos Azerbaiyán, tenemos Azerbaiyán, tenemos el título original en inglés, el nombre original en inglés de ese país. Tenemos cómo se lo conoce oficialmente, pero si vamos a la columna que nos interesa, en español, Azerbaiyán, fíjense que cambia la grafía y tenemos República de Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán. Bueno, y como estos tienen muchísimos más
países para explorar. Por lo tanto, siempre que duden en cuanto a la grafía, ya sea que están traduciendo del inglés al español o a la inversa del español al inglés, siempre chequeen la grafía en, en ambas lenguas, ¿no? Porque no siempre son coincidentes. Y este diccionario sirve muchísimo. Y otro diccionario en línea, en realidad no diccionario, pero sitio en línea que les puede canalizar la grafía correcta de ese país en la cultura meta, es Wikipedia. ¿Sí? Wikipedia no es un sitio para extraer información y escribir un ensayo, porque de académico no tiene nada. Recién hablábamos de los diccionarios en línea, donde todo el mundo, donde cualquiera puede intervenir. Bueno, Wikipedia también interviene cualquier usuario, cualquier persona que tenga eh, eh, un nombre de usuario y una contraseña e introducir información sobre algo, pero no sabemos realmente si es de rigidez académica, si es válido, si es confiable o no. ¿Sí? Pero Wikipedia sirve para sacarnos del paso ante este tipo de cuestiones, para saber cómo se traduce y cómo se escribe, en el caso de que haya un cambio en la grafía, como en este caso, el nombre de ese país en la cultura meta. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al último de los documentos que les decía recién, que es el que publica la Fundeu, donde pueden ver no solamente los topónimos, sino también los gentilicios de esos topónimos, de esos países. Bueno, este es el otro documento de topónimos y gentilicios. A diferencia del anterior, este es en español, porque hablamos de la Fundeu, ¿sí? Pero me sirve muchas veces para revisar los gentilicios que corresponden a determinados países. Tenemos, por ejemplo, tenemos, fíjense, para Alaska tenemos alasqueño. Eh, Avancemos con otro ejemplo. Tenemos Angola, angoleño, angolano. Y así de la A a la Z. Así que van a encontrarse con muchísimos países, incluso desconocidos para nosotros. Para, por ejemplo, para Bermudas tenemos bermudeño. Para, no sé, a ver, eh, bueno, California, californiano es muy simple. Cabo Verde, cabo verdiano. Bueno, como ustedes pueden ver, tienen no solamente aquí topónimos que corresponden a países que en el documento anterior era solamente de países, sino que aquí también tienen ciudades, regiones, como las que hemos mencionado, California, tienen, por ejemplo, no sé, Colonia, que es la ciudad de Alemania, Colonés, Columbia, colombiano, Colorado, que es este estado de Estados Unidos, como coloradino o coloradeño. Bueno, tienen muchísimos topónimos aquí para investigar, así que cuando saben que cuentan con estos documentos ya validados para que puedan utilizarlos cuando dudan de la grafía de un país, de una región e incluso de su gentilicio. Bueno, ya estamos arribando casi al final de este primer recorrido. Y hacemos entonces aquí un balance de lo que hemos visto, ¿no? Hemos estado abordando desde la guía de estilo, en líneas generales,
los contenidos que deben ustedes luego leer para esta semana y aplicarlos a sus traducciones, pero también hemos estado recorriendo distintos tipos de diccionarios. Por un lado, los diccionarios en línea no especializados, como el Word Reference, como el Lingüe.es o el Proceta. Vimos cuáles son en líneas generales las características de cada uno, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas a la hora de buscar equivalentes de terminología específica de un área determinada, de un campo especializado determinado, qué decisiones tomar frente a esa búsqueda. Por supuesto, tienen el material, como ya les dije, para poder profundizar en cada uno de estos diccionarios en línea. Por otro lado, les presenté el diccionario especializado de Alicia Lewin, ¿sí? Especializado en terminología vinculada con el arte, un diccionario bilingüe, inglés-español, español-inglés, pero también les presenté un glosario de términos, de topónimos multilingüe y el glosario en español de la Fundeu, donde se presentan topónimos, pero a la vez los gentilicios de esos topónimos, ¿sí? Y mientras el primero de los diccionarios que les mostré era, o mejor dicho, el primero de los glosarios que les mostré de topónimos, era solamente referido a países, el que presenta la Fundeu creo que es mucho más completo porque no solamente presenta países, sino también regiones, ciudades, estados, etc. Simplemente para que ustedes puedan consultarlos y obtener de ahí cuál es la traducción correcta en la lengua meta, cuál es la grafía correcta, etc. Bien, y ahora para finalizar les voy a presentar un ejemplo de traducción para que ustedes puedan tomar como, no digo como ejemplo al pie de la letra, sino como tomar como guía el mecanismo que yo adopté para poder traducir, para poder controlar, para poder revisar y entregar una traducción adecuada al cliente o a la agencia de traducción. En este caso, a mí, que oficiaria del mismo modo que un cliente o que una agencia, ¿no? Así que vamos al Word que les voy a mostrar, vamos a trabajar justamente con un fragmento de un texto de arte de Vincent Van Gogh. Bien, bueno, acá tenemos este pequeño texto que extraje de la página cuyo enlace ustedes tienen al pie. Y a pesar de ser un texto breve, tiene mucho contenido al que como traductores debemos atender. Nosotros al inicio de esta videoclase decíamos que como traductores debemos atender a dos parámetros fundamentales, a dos pilares fundamentales, que son la traducción y la normativa. En relación con la traducción propiamente dicha, debemos atender a la terminología, en principio, que puede ser terminología especializada, para lo cual vamos a recurrir a diccionarios especializados o glosarios terminológicos especializados que tengamos a mano. En este caso, tal como les mostré en este recorrido, ustedes cuentan en la plataforma con, por un lado, con el diccionario especializado en arte de Alicia Lewis,
Y por el otro lado, cuentan con dos glosarios toponímicos, uno multilingüe y el otro, que es el de la Fundeu, donde tienen topónimos, no solamente países, sino también ciudades, regiones, estados, con sus respectivos gentilicios, ¿no? Y si me encuentro con términos que no son específicos, que no son especializados de esta área temática, voy a recurrir a los diccionarios en línea convencionales para términos no especializados, como son el Lingüe, el Word Reference, el Process. En cuanto a los aspectos lingüísticos, recuerden siempre traducir ideas y no palabras por palabras, porque muchas veces la traducción de palabra por palabra me traslada a textos sin sentido, me traslada a textos que no resultan natural al leerse, que no resultan fluidos al leerse. Entonces, siempre recuerden este consejo, traducir ideas, no palabras. Por ello es necesario que leamos la primera oración o el primer parrafito que vamos a traducir, tratar de buscar en los diccionarios las palabras que desconocemos y ya con eso poder avanzar con pie firme en cada párrafo que vayamos a traducir. Otro aspecto a tener en cuenta en la redacción es de no caer en español en la formación canónica, en la construcción canónica que tiene el texto en inglés. En inglés, la mayoría de las oraciones se forman como sujeto, verbo, predicado. En español, para lograr mayor fluidez o naturalidad, podemos invertir esa construcción canónica, pasando el predicado adelante de la oración, o tal vez no todo el predicado, sino alguno de los complementos que entra en juego. Tratar también de suprimir, de omitir información o terminología que resulta repetitiva, redundante, sin sentido, o agregar, que es lo opuesto, agregar información para poder mejorar el estilo del texto, para mejorar las estructuras del texto y lograr mayor fluidez, mayor naturalidad en lo que yo quiero transmitir. Fíjense que estamos aplicando cambios sintácticos, cambios estructurales, cambios terminológicos, también de normativa, porque voy a estar atendiendo, fíjense, acá tenemos Starry Night and Sunflowers. ¿Qué pasa con la traducción de esas obras de Vincent Van Gogh? ¿Qué pasa con la traducción del Google Gallery, que es el nombre de una galería de arte en Londres? ¿Qué va a pasar con los nombres de los novelistas que aparecen al final? Charles Dickens y George Eliot. ¿Los traducimos al español? No. Bueno, hay un montón de información en juego que necesitamos atender a la hora de traducir un texto y que resulte apto para nuestro cliente o para el lector o en definitiva para nuestro destinatario. Entonces, vamos a proceder. Aquí tenemos 5 renglones, pero el mecanismo a tener en cuenta para traducir da igual si tiene 5 renglones del texto o es toda una página o tiene 400, 500 palabras. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar y pegar el primer párrafo hasta donde llegue el punto. Voy a marcar para tener una noción hasta dónde trasladé la primera oración.
acá voy a apretar control V corta, vuelvo a pegar y comienzo a traducir. Voy a poner Vincent Van Gogh fue uno de los artistas y ahí aparece ese greatest. Si yo lo busco, porque no es un término específico, ¿no? Pero si yo lo busco en un diccionario como el Word Reference, los significados primarios del término que primero aparecen son grande, grandioso, etcétera, que no me satisfacen demasiado. Pero si uno lee la oración, ese breve parrafito, y empieza a evaluar el contexto, encontramos muchos más equivalentes para greatest de los que nos brindan estos diccionarios no específicos. Y según el contexto, aunque no aparece en los diccionarios estos en línea, para mí greatest implica emblemático, artista codiciado, artista famoso, el artista más codiciado, el artista más destacado, podría ser también. Fue uno de los artistas más destacados. Y no caigo en la literalidad del término, sino en la idea, ¿sí?, que transmite el contexto. Y así debemos trabajar a medida que avanzamos en la traducción del texto por completo. Más destacados, entonces, del mundo, tal vez destacado no parezca como equivalente de greatest en ningún diccionario que consultemos, pero de acuerdo al contexto es mi elección como traductor. Es mi sentido común como traductor. Bien, sigo del mundo con, y acá aparece el primer término específico en arte, paintings, que no lo vamos a traducir como pinturas, sino como obras, con obras, como, y acá aparece Starry Night. Vamos a ver si encontramos traducción ya aceptada, divulgada para estas dos obras de Vincent Van Gogh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a ir como recurso a internet y aquí voy a escribir Starry Night, que es el nombre de la obra, y voy a agregar by Van Gogh como información para que la tome en cuenta el buscador y me achique la información de búsqueda, ¿no? Entonces, si yo aprieto, fíjense, tiene como traducción al español la noche estrellada. Ojo con obtener o sacar información acá de la IA porque muchas veces no es consistente, ¿sí?, y nos tira cualquier tipo de equivalentes o no nos traduce y resulta de que después nos encontramos que hay nombres que tienen traducción en español, así que mucho cuidado con obtener información de ahí que encima no es confiable 100%. Entonces, tenemos La noche estrella, pero estamos hablando de una obra. ¿Qué pasa con la guía de estilo en relación con la normativa, con el uso de mayúsculas o minúsculas? Bueno, yo ya lo busqué y acá tenemos en relación con los títulos de obras. La noche estrellada no es un libro, no es una película, pero es un cuadro. ¿Cómo lo vamos a escribir? Mayúscula solo el inicial de la primera palabra. En este caso, ¿cuál es la primera palabra? La noche estrellada. La, el artículo. Entonces, solo inicial en el artículo y con cursiva. Pusimos solo, no lo escribí todavía, con obras como la, ¿sí?, solo hay la mayúscula, la noche estrellada, irá en
cursiva, y lo mismo nos va a pasar con el nombre de la otra obra. Tengo La Noche Estrellada y vamos a ver Sunflowers. Aquí tengo la otra, voy a dejar Bumpings en Van Gogh, by Van Gogh, y acá voy a poner Sunflowers. Y fíjense, tiene traducción Los Girasoles. Entonces, acá La Noche Estrellada y Los Girasoles. Del mismo modo, mayúscula solo en la primera y en cursiva. En Los Girasoles. Coma. Though he was unknown after his death. ¿Cómo traducimos ese he was unknown? Aunque, y ahí tengo una construcción pasiva. Si bien lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta siempre que les aparezca una voz pasiva en un texto en inglés lo siguiente. En inglés solo tenemos una sola forma de concebir la construcción pasiva, que es la construcción pasiva participial. Verb to be, en cualquier tiempo que se les ocurra, acá está el simple past, was, seguido de un past participle, que puede ser regular, terminado en ed, o irregular, como en este caso. Entonces, en lugar de fue desconocido, podemos decir aunque se conoció o aunque se convirtió no, o aunque aunque se lo reconoció como verdadero artista, pero tenemos artista ahí arriba, o como verdadero profesional, o a ver, aunque cobró reconocimiento, me gusta más, aunque cobró mayor reconocimiento, y fíjense que transmito sentido, me escapo de la literalidad de he was unknown. Por eso escapar de la literalidad cuesta un poquito. Fíjense que jugué con varias opciones hasta que me decidí por esta. Aunque cobró mayor reconocimiento después de su muerte. Bueno, ahí tenemos la primera. La voy a leer a ver qué tal quedó, si tenemos que corregir algo. Vincent Van Gogh fue uno de los artistas más destacados del mundo, con obras como La Noche Estrellada y Los Girasoles, aunque cobró mayor reconocimiento después de su muerte. Bueno, acá obviamente tengo que justificar, ¿sí? Acá, para que me queden paralelos con el resto de los párrafos. Bueno, tiene sentido, tiene fluidez, suena natural, borro el texto en inglés y continúo. Acá voy a borrar y sigo con el otro texto hasta el punto. Esta es más cortita, llega hasta in London, vuelvo a pintar, hago control C, es decir, corto, vuelvo aquí, pongo control de corta para pegar y empiezo a traducir esta parte. En junio de 1873, ¿sí? Los meses del año en español van con minúsculas, lo tienen en la guía de estilo en mayúsculas. Tenemos en junio de 1873 Van Gogh, pero para no repetir el nombre Vincent Van Gogh y Van Gogh en una diferencia tan chiquita entre párrafos,
puedo reemplazar acá, poner en junio de 1873, en español podemos suprimir el sujeto cuando la referencia no cambia, cuando la referencia es totalmente entendible. Entonces acá podemos decir en junio de 1873 was transferred. Nuevamente pasiva participial. En español pasiva con C, pasiva refleja o pasiva con C. Entonces, en junio de 1873 en lugar de fue transferido o se transfirió, que parecería como si fuera una cuenta bancaria, podemos decir, en junio de 1873, em, participó o was transferred to, podemos poner, en junio de 1873, podemos en lugar de fue transferido, ingresó o participó de, ¿sí? Trabajó para, entonces podemos poner ahí, trabajó para, y ahí aparece un nombre de una entidad. En las traducciones nunca vamos a traducir los nombres propios, en este caso vamos siempre a explicitar, por ejemplo, en el caso de Groupil Gallery, vamos a poner para, trabajo para una galería de arte, para la galería de arte, porque tiene el nombre, para la galería de arte, Grupil Gallery, con sede en Londres. Fíjense cómo estoy agregando términos y cómo adquiere mayor naturalidad, ¿sí? Pasé de una pasiva participial a una oración activa. Fíjense cómo va tomando, va tomando forma, va adquiriendo distintos matices mi texto meta. En junio de 1873 trabajó para la Galería de Arte Grupil Gallery con sede en Londres. Del mismo modo que les decía recién de Grupil Gallery, va a pasar, por ejemplo, también con entidades educativas. Yo no voy a traducir University of Buenos Aires. Es Universidad de Buenos Aires. University of Buenos Aires no existe para nosotros y en Argentina el nombre real de la entidad educativa es Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo voy a hacer que mi lector meta o mi destinatario entienda que se trata de una entidad educativa? Recurriendo a la explicitación como estrategia de traducción, agregando un concepto, definiendo brevemente la entidad. Por ejemplo, decir, supongamos que es una traducción inversa, ¿no? De Educational Institution, Universidad de La Plata, o de Argentine. Recuerden lo que veíamos del gentilicio o del topónimo para nuestro país, ¿no? No Argentina, sino Argentine. The Argentine Educational Entity, Universidad de La Plata, y ahí mi lector meta va a entender que se trata de una universidad, ¿sí? Pero no cambiemos los nombres propios porque estamos modificando la entidad propia de una entidad educativa, de una galería de arte, de un banco que tienen nombre y apellido propios. Así que mucho cuidado con eso. Bien, seguimos avanzando con el texto que sigue.
Vamos a sacar este amarillo y nos queda este último tramo. Tenemos acá hasta culture, nuevamente pinto, bajo, saco aquí, pego y acá me voy a poner allí. Se enamoró de la cultura inglesa. Bueno, es cortita, es simple, no hay problemas acá. Y avanzo con la última de las oraciones que me quedan, que es he visited hasta George Eliot. Vuelvo a decir, sea un texto de 6 renglones, de 40, de 400 palabras, de 500, siempre el tratamiento va a ser este que les estoy mostrando. Pego acá con control B y me queda acá. Visitó o acá podemos invertir el orden sintáctico pasando el complemento in his hard time al comienzo para lograr mayor fluidez y voy a poner en su tiempo libre. He visited, visitaba galerías de arte, pero para no repetir allí galería de arte con galería de arte, podemos utilizar en su tiempo libre, visitaba espacios artísticos. Bueno, ustedes después pueden buscar otros sinónimos. Ya volvemos ahí. Visitaba espacios artísticos y también became a fan y también se convirtió en in a fan of the writings, en un asiduo lector. Tenemos ese fan. Fíjense cómo juego un poco con la idea del término, ¿no? Un asiduo lector de las novelas, no escrituras, para writings, sentido común del término. Y Charles Dickens y George Eliot, no va a ser Carlos Dickens ni Jorge Eliot, ¿no? Voy a dejar los nombres, por supuesto, que corresponden a ambos escritores. De las novelas de Charles Dickens y George Eliot. Bueno, y ya puedo borrar aquí. Bueno, ¿qué pasa con sinónimos de galería de arte? Vamos a, fíjense, les voy a mostrar el mecanismo para buscar sinónimos. Aquí mismo no necesito tener diccionarios de sinónimos, pero yo puedo poner sinónimos de galería de arte. Lo pongo entre comillas para decirle que estoy buscando sinónimos para esta frase nominal, galería de arte, no sinónimos de galería ni sinónimos de arte, sino de galería de arte. Lo pongo entre comillas y vemos que y ahí tenemos pasadillo, soportal, claustro, museo, pinacoteca, que me gusta ahí. Entonces, su tiempo libre visitaba pinacotecas y también en su tiempo libre visitaba pinacotecas y también se convirtió en un asiduo lector de las novelas, en su tiempo libre, sí, visitaba pinacotecas y también se había convertido
se había convertido, acá está el sentido del tiempo verbal, en un ácido lector de las novelas de Charles Dickens y George Eliot. Bueno, y hasta aquí el texto. Si yo lo leo de corrido, Vincent Van Gogh fue uno de los artistas más destacados del mundo, con obras La Noche Estrellada y Los Girasoles, aunque cobró mayor reconocimiento después de su muerte. En junio de 1873 trabajó para la Galería de Arte Rupert Gallery con sede en Londres. Allí se enamoró, incluso podemos aún más para lograr mayor fluidez, aquí usar un conector donde se enamoró, donde se enamoró de la cultura inglesa. En su tiempo libre visitaba pinacotecas y también se había convertido en un ácido lector de las novelas de Charles Dickens y George Eliot. Bueno, hasta aquí el texto. Bien, espero que este ejemplo de traducción de un texto vinculado con el arte, que es justamente el campo especializado con el que iniciamos este recorrido, les haya servido, que las sugerencias que les he dado tanto desde lo vinculado con la traducción como todo lo que les expliqué, les mostré en relación con la normativa, les sirva para poder aplicarlos luego a sus propias traducciones. Recuerden todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este primer encuentro. Como bibliografía tienen ustedes la guía de estilo que los va a acompañar a lo largo de todo el cursado, pero también en esta primera semana tienen un documento de lectura muy breve sobre los diccionarios en línea que estuvimos muy por encima explorando, que son el lingüe.es, el Proceta y el Word Reference. Tienen capturas de pantalla, tienen los enlaces a estos diccionarios para que puedan ver ustedes cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos un poquito en mayor profundidad con respecto a lo que aquí abordamos, ¿no? Y también cuentan con diccionarios especializados, los diccionarios que venimos mencionando, el de toponimia, el de topónimos y nacionalidades de la Fundeu y el diccionario bilingüe especializado en términos de arte de Alicia Lewin. Y ahora sí, hemos llegado al final del recorrido de este primer encuentro. Espero que les haya servido y pongan en práctica todo lo que aquí hemos estado abordando. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.